Bueno, buenas tardes a cada uno. Nuevamente, bienvenidos. Qué bueno verlos que están aquí. Bueno, antes de iniciar nuestra enseñanza de la palabra de Dios, vamos a orar. ¿Sí? Señor nuestro Dios, gracias le damos, porque tenemos esta oportunidad, este privilegio de estar juntos, para congregarnos, para leer su palabra, para cantar, para orar, para dar de lo que nos da. Mucha de su iglesia sabemos que en otras partes del mundo no tienen esa libertad. Sin embargo, sabemos que su pueblo le adora en espíritu y en verdad en cualquier lugar, en cualquier situación. Hoy queremos honrar su presencia en nuestras vidas, su presencia entre nosotros, su pueblo, reconociendo que le necesitamos. Necesitamos ser enseñados por su palabra, Señor, nuestro Dios. Así que pedimos, Señor, que en este día hable a nuestras vidas. Con su palabra nos enseñe, que podamos orar junto con el salmista. Abre mis ojos y entonces podré mirar las grandezas de tu palabra. Señor, abra los ojos de nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, que resplandezca la luz de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos empezando la carta de Mateo, ¿verdad? Estamos, ya en el capítulo 8. Y si quieren, vayamos allá. El Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y recién estábamos viendo ahí en Mateo estos milagros que Jesús hacía entre la gente. ¿Se acuerdan? Estamos viendo que el Señor ya ha hablado ahí en el Sermón de la Montaña a grandes multitudes, ¿verdad? Después Él va y sana a este leproso que llega delante de Él, se arrodilla. Si quieres, puedes limpiarme. Después vemos cómo Él hace esta sanidad en la vida de un esclavo, ¿verdad? Un esclavo de un oficial romano. Y también vemos que sana a la suegra de Pedro. Después nos dice que muchos, ¿verdad? Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Mateo 8:16. Y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces, si podemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, trasladarnos a ese lugar, cuando Él no solo enseña a grandes multitudes, y está, ¿se acuerdan qué dice Mateo ahí antes? Él les anunciaba el reino de Dios, ¿sí? Y ya cuando vimos el Sermón del Monte, es eso, el reino de Dios siendo explicado, ¿verdad? Y vemos que el mismo Rey ha descendido a este mundo a anunciar el reino de Dios. Y ahora no solamente eso, sino que Él, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está caminando entre las personas, ¿verdad? Dice la palabra que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice Hechos 10:36. Entonces vemos que Él no solo, ¿verdad?, era la enseñanza, no solo era la invitación a venir al reino, sino que Él, cuando Él viene y empieza, ¿verdad?, a establecer ese reino entre las personas. Y lo que vemos es cómo Él empieza a traer sanidad a las personas, ¿verdad? Y como decía el hermano, Él atendía esta necesidad física de la salud que la gente tenía, pero apuntando, ¿verdad?, hacia el mayor problema de las personas,
que es el pecado, ¿verdad? Él, más allá de una sanidad física, Él vino a traer libertad, ¿verdad? Del pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Entonces vemos que Él viene y vemos cómo el cielo se va conectando con la tierra, ¿sí? El reino de Dios, que es puro, santo, ¿verdad? Donde hay libertad, se conecta y viene a este mundo. Que vamos a ver ahorita cómo estaba este mundo con tanta, vimos la necesidad, ¿verdad? De salud, vimos muchas enfermedades, vimos que había mucha gente endemoniada, ¿verdad? Vemos las consecuencias del pecado, la oscuridad, la esclavitud que trae el diablo, ¿sí? Entonces el rey viene y empieza, ¿verdad?, a anunciar y a traer la libertad a la gente, ¿verdad? Podemos, a partir de ahí, hermanos, entender la necesidad del Evangelio para el mundo, ¿verdad? Vemos en nuestras vidas, en la vida de otras personas, cómo el pecado, ¿verdad? La esclavitud que Satanás trae sobre las personas, y vemos estas consecuencias de esto, ¿no? Del pecado y del diablo, enfermedad, dolor, muerte, adversidad, pleitos, guerras, injusticia, todo eso. La situación del mundo ahora también, ¿no? En medio de tanta amenaza de guerra, tanta corrupción, tantas cosas que salen a la luz, nos gritan, ¿verdad?, que este mundo está caído y que necesita con urgencia ser redimido, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino a este mundo a traer redención a la humanidad, ¿sí? En su primera venida, ¿verdad? Él viene y rescata a la humanidad del pecado, de la esclavitud, del diablo, de los demonios, de la humanidad, del corazón caído, ¿verdad? Y en su segunda venida Él va a venir para redimir a toda la tierra, ¿verdad? Todo lo que ahorita está sujeto a la esclavitud y el sufrimiento, como dice su palabra. Entonces, vemos eso. Vemos al Rey mismo viniendo a este mundo. Y cómo Él toca a este hombre leproso, que no solamente era esa enfermedad tan terrible de la lepra, ¿no?, que devoraba a las personas poco a poco, sino que una persona tan necesitada y tan despreciada, ¿verdad? La ley les prohibía a ellos acercarse a otras personas, tenían que gritar, inmundo, inmundo, ir vestidos así, ¿verdad?, con ropas y ceniza y tierra, y de modo que no solamente esta persona necesitaba, ¿verdad?, la salud física, sino que vimos una persona tan necesitada de que alguien tuviera compasión, ¿verdad?, y lo tocara, y el Señor lo toca y lo sana. Quiero ser limpio, ¿verdad? Otra persona despreciada, pues también era el centurión, ¿verdad? Los judíos decían, este es un invasor, es un despreciado, ¿no? Pero el Señor dice, pues voy a ir a tu casa. y no solo, ¿verdad?, honra la fe de este extranjero, sino que sana a este esclavo al que nadie quería, ¿no? La gente de ese tiempo decía, pues es un simple esclavo, puede morirse y no pasa nada. Pero para el Señor era importante la vida de este joven esclavo, ¿verdad? Vemos a la suegra de Pedro, ¿verdad? Una mujer que en esa cultura muchas de las mujeres eran menospreciadas, ¿verdad? Pero vemos que el Señor está ahí y la toca con ternura, ¿verdad?, en la mano y sana. Entonces, el Señor está mostrándonos que Él es Dios hecho hombre, ¿verdad? El Hijo único de Dios nos ha dado a conocer al Padre y vemos a Él trayendo libertad a la humanidad, ¿verdad? Sanidad, como dice Isaías 53, lo que leímos. Ahora vemos estos dos eventos que pasaron, donde el Señor muestra su gran poder y autoridad que Él tiene sobre el mundo natural, y no solo el mundo natural, sino el mundo sobrenatural, ¿verdad? Vemos que Él es el Señor sobre todo, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso, dice Isaías 42. El Dios todopoderoso es su nombre. Entonces nos vamos aquí a capítulo 8, versículos 23, y leemos hasta el 27.
Hoy vamos a ver el poder y la autoridad sobrenatural del Señor Jesucristo. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Como decimos, con nuestra mente, imaginemos esa situación en el que él, después de haber sanado una gran multitud de gente, haber enseñado todo el día, ¿verdad? Como dice en el versículo 18, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Él ya había dado todo el día enseñando, sanando a las personas, ¿verdad? Liberando a muchas personas que tenían demonios, espíritus malignos. Y manda a sus discípulos a pasar al otro lado del mar, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Ellos lo siguieron. Acontece, ¿verdad? Lo que leemos. Entran a este mar de Galilea, que como hemos dicho es el lago de Galilea, que se llama mar porque es un lago, un lago inmenso, ¿verdad? Si podemos imaginar las medidas, unos 20 kilómetros de largo y hasta 13 kilómetros de ancho. Eso es muchísimo, ¿no? Pensando en una barca de pesca, no es un yate, no es un barco grandote, es un barco medianito en el que caben precisamente como ese número de personas que iban, ¿no? Los discípulos del Señor. Y nada, era un barco de trabajo, ¿no? Vemos que entran a este mar de Galilea. Y dice aquí que de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Vemos a gente, vea, que ha ido a ese lugar, al mar de Galilea. Los que han estado ahí dicen que este mar está por debajo del nivel del mar, unos 200 metros. A su lado hay montañas, ¿verdad? Donde él estaba precisamente enseñando, ¿recuerdan? El Sermón del Monte. Al frente de ese tenían el Monte Hermón, que es un monte grande en la zona, pero a veces tiene su nieve, ¿verdad? Como dice un salmo, el rocío de Hermón. La cuestión es que esos vientos fríos bajan de repente a la superficie y el agua, y ya saben, el aire frío, caliente, perdón, como dice la física, sube, ¿no? Pero ese cambio es tan repentino que, como dicen los comentaristas, de repente está tranquilo, pero cuando menos lo esperan empieza a correr un aire brutal, y ese aire brutal hace que, como el lago está entre montañas, está debajo del nivel del mar, hace que se cree un embudo, y entonces el viento corre con bastante fuerza, y esas olas de este lago se agitan de un modo tan brutal, ¿verdad? Que se levanta, como dice Mateo, como fue testigo de lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Dice, una gran tormenta, ¿verdad? Una tempestad tremenda. Y fíjense que es curioso que la palabra que utiliza para tempestad o tormenta es seísmos, que es la que nosotros utilizamos para sismos, cuando pensamos en un terremoto, ¿verdad? Es una sacudida, un zarandeo tan tremendo, ¿no? Es una tormenta, como dice ahí, feroz. El evangelista, en el Evangelio de Marcos dice que las olas ya estaban entrando en esa pequeña barca y la estaban hundiendo. Acá dice Mateo que esa gran tormenta que se desató, las olas cubrían la barca, ¿verdad? Entonces, hermanos, están en una situación repentina, que no planeaban, que no esperaban, pero una situación de desesperación tan tremenda. Porque hay una tormenta que va a ahogar, ellos sienten, ¿verdad?, que los va a ahogar a ellos y que va a hundir la barca y que no va a quedar nada. Pero fíjense cómo hace este contraste. Dice Mateo, una tormenta feroz, brutal, está ahogando el barco, ¿verdad? Dice que las olas eran tan grandes que llenaban de agua el barco, pero dice así como marcando una gran diferencia, que dice, Jesús estaba dormido. Y no es casualidad que nos diga, hermanos, que
el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, estuviera dormido. Porque ya vimos aquí en el versículo 20 que Él es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar a la cabeza. El Hijo del Hombre, o Dios hecho hombre, vino a servir a este mundo. Así dice, así está escrito, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y vemos aquí todo el día y todo este tiempo Él ha estado sirviendo a la gente en sus necesidades físicas, en su necesidad espiritual, sanándoles. Y en ese momento, imagínense qué tan tremendo o qué tanto esfuerzo de ese trabajo, que Él, en medio de esa tormenta tan grande, Él está descansando, ¿verdad? Vemos su humanidad del Hijo del Hombre. Él también se cansó, ¿verdad? Él también tuvo hambre, Él también tuvo sed. Él en todo se identificó con nosotros, como dice. También vemos la gran confianza, ¿verdad?, que Él tenía en el Padre, ¿verdad? y dice, ¿qué dice? ¿Cómo responden los discípulos? ¿Cómo respondemos? Llegándose a Él, versículo 25, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos, ¿verdad? ¿Qué le decían? Rescátanos, Señor, nos vamos a morir, ¿sí? Fíjense, Marcos es tan... dice que Marcos, primero, les leo Marcos 4, 37, 38 dice: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaban. Fíjense. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza, y en ese momento está, dice Marcos, sí tenía una pequeña almohada, pero fíjense dónde estaba esa almohada. Estaba en el medio del mar. Él no tenía, ¿verdad?, como una residencia, una casa donde Él estaba aislado de todos. No, Él estaba sirviendo todo el día, dando su vida literalmente, ¿verdad?, en obediencia a su Padre. Y está ahí durmiendo por el cansancio de servir, en confianza al Padre. Y los discípulos lo despiertan. ¿No te importa, Maestro, que nos ahoguemos? Como decía un humorista ahí, ¿verdad? Le decían: Señor, mañana va a salir en el periódico, Dios se ahogó en el mar, y a ti no te importa, ¿verdad? Era tal esa situación. Nos vamos a ahogar, Maestro, ¿no te importa? Y vemos lo que, ¿verdad?, eso que pasa aquí, versículo 26, y Él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Vemos la pregunta del Señor: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? En Marcos vemos que es una reprensión más dura. Dice Marcos, les dijo: ¿ustedes, hombres, no tienen fe? ¿Acaso no tienen fe? Pero vemos, hermanos, que ellos vienen al Señor y lógicamente ellos, si podemos decir humanos, porque nosotros somos ellos, ¿verdad? En medio de una situación, pensando no en la vida, no literalmente en el mar, pero cuando vienen, ¿verdad?, las pruebas, los problemas en nuestra vida, cuando no sabemos qué está pasando, ¿no? Es como que decimos: Señor, nos dejaste, o ¿dónde estás? Porque no te vemos, no respondes, ¿dónde estás? Y Él habla a ellos, habla a nosotros: ¿por qué tienes miedo, hombre, poca fe? Lo primero es: no tienes ninguna razón para temer. Miren, no tenían razón por qué temer, porque el Hijo del Hombre vino no solo para, ¿verdad?, servir, sino que también vino ¿para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Y no era el plan de Dios que el Hijo del Hombre terminara ahí, ahogado en el mar de Galilea. No era el plan de Dios. Entonces les dice: no tengan miedo, no es el plan de Dios. Y lo segundo, hombres de poca fe.
Como han dicho algunos, ellos de alguna manera creían que él podía hacer algo, sí, porque lo despiertan, ¿verdad? Maestro, pero vemos la desesperación, el terror que hay en ellos. No te importa que nos estamos ahogando, ¿verdad? Y el Señor recuerda, es que la poca fe, tenían fe, pero ciertamente era poca. Pero Él les exhorta, ¿verdad? O les corrige en eso. No dudaban que Él podía salvarlos, pero su duda estaba en un poco de con quién creían que estaban, ¿verdad? Él es el Mesías, ¿verdad? Él es el Salvador. Él no está a merced de lo que pueda pasar una tormenta, porque Él es Dios. Una tormenta no escapa a su control, ¿verdad? Por eso les dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Y Él procede, ¿verdad? Se levanta, dice, reprendió a los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. De manera natural, ¿verdad? Esas tormentas, cuando termina una tormenta, termina una lluvia, es gradual, ¿verdad? Llueve cada vez menos, ¿no? En nuestra vida lo hemos visto, cuando está lloviendo tan fuerte y de repente vemos, ya está calmando, poco a poco, menos agua, menos agua, menos agua. En el mar es más evidente, pero tarda, ¿verdad? Ya es gradual, pero ahí en el momento, dice, Jesús se levantó, reprendió los vientos y sobrevino una gran calma de inmediato. Hubo esta calma. Como dice ahí, de modo que los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Marcos dice que sobrevino un gran temor sobre ellos. O sea, se olvidaron del terror que sentían por la tormenta. Ahora su terror era asombrados, maravillados de quién estaba ahí frente a ellos. El Hijo de Dios. A una orden suya, a una reprensión suya, y los vientos y el mar se callan, ¿verdad? Cantábamos hace rato, todo es de Él y para Él, ¿verdad? Y eso está escrito en la palabra de Dios, Colosenses 1:16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, ¿verdad? Entonces Él tiene el control de todo. Él es anterior a todas las cosas, como dice, y mantiene unida toda la creación, dice Colosenses. Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Él mantiene al universo por la palabra de su poder, ¿verdad? Qué maravilloso. El Hijo del Hombre está durmiendo, está descansando, pero aún así Él está manteniendo al universo en su lugar, en orden, trabajando, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Salmos 89:9. Tú tienes dominio sobre las olas del mar. Cuando se aquietan sus olas, tú las sosiegas, decía el salmista. Y vemos a Dios realmente tomando ese dominio sobre las olas del mar. Qué maravilloso, hermanos. Él dice que no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Y ahora cuando le da órdenes a la tormenta, Él está mostrando que Él es el amo de la naturaleza, ¿no? Entonces, temieron con gran temor, dice Marcos, y decían, ¿quién es este que aún el mar y el viento lo obedecen? Él, hermanos, puede crear una calma perfecta en el momento en el que Él lo decide. Él puede hacer, ¿verdad?, que nuestro corazón se calme y que nuestro corazón y consuelo sean solamente en Él, ¿verdad? Él está con nosotros, hermanos. Dice la palabra, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Como ha dicho un comentarista, 2 tormentas calmó el Señor. El primero, el del mar, ¿verdad?, el lago de Galilea. El segundo, en el corazón de cada uno de esos discípulos. Vemos, hermanos, en este asombro, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Vemos al Señor Dios Todopoderoso, que tiene control sobre la naturaleza.
los poderes naturales, ¿sí? Vamos al segundo evento, lo leemos aquí, ¿verdad? En el versículo 28. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por ahí. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Hasta ahí. Vemos que cuando ellos llegan al otro lado, a esta región de Gadara, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo? Salen 2 endemoniados, que dice que fueron a su encuentro. ¿Sí vemos eso? Él va bajando en la barca, va llegando a esta región y de inmediato vienen 2 endemoniados. Dice aquí que eran tan violentos en extremo, nadie podía pasar por aquel camino. Estos 2 endemoniados tenían aterrorizada a la gente de toda esa población porque eran muy violentos, ¿verdad? En los otros evangelios dice que aunque los amarraran con cadenas, rompían las cadenas y hacían mucha violencia a la gente, ¿verdad? Eran gente que los asustaba, los aterrorizaba. Pero eran gente que estaban poseídas por espíritus malignos, demoníacos, espíritus malos, ¿verdad? Fíjense cómo salen al encuentro del Señor. Ya vimos un poquito antes, ¿verdad? Que Él dijo que Él le trajeron muchos endemoniados. Y asombra que diga muchos endemoniados. Como decíamos, hermanos, en ese tiempo el mundo estaba estaba dentro de tanta oscuridad, ¿verdad? Espiritual, física, que la gente estaba siendo esclavizada por, ¿verdad?, la enfermedad, moría por la enfermedad y estaba sujeta, ¿verdad?, a esta esclavitud demoníaca, muchos de ellos. Y esto también los historiadores, como Josefo, han dicho, era un pueblo pues decía de su mismo pueblo Israel, no eran tan malvados, que eso daba pie a que hubiera tanta esclavitud espiritual, demoníaca, ¿verdad? No solo eso, vemos en todo el Antiguo Testamento cómo el Señor está hablando a esa nación y le está diciendo: ustedes son peores que las naciones de alrededor. Ustedes adoran al ídolo Moloch, ¿verdad? Este demonio, y entregan a sus hijos al fuego, ¿verdad? Ustedes tienen a Baal y a Sera, dice, ustedes adoran a todo el zodiaco, ¿no? Todas las estrellas de las constelaciones, ustedes las adoran. Toda esa oscuridad, esa maldad, hermanos. Era evidente que habría puertas al enemigo, a los espíritus malignos, a esclavizar a las personas. Cuando esta palabra dice endemoniados, ¿verdad? Significa que están bajo el control, de demonios, espíritus malignos. Mateo 12:43 los llama espíritus inmundos. Fíjense veamos esta conexión. El pecado, ¿verdad? La idolatría que lleva a adorar a los demonios, abriéndoles puertas. Estos demonios vienen a la vida de las personas, las esclavizan. Y son espíritus inmundos, malos, impuros, sucios. ¿En qué condición tenían estas personas? ¿Qué dice? Salían de los sepulcros. ¡Qué tremendo! Estas personas estaban esclavizadas por estos demonios, pero vivían entre las tumbas, ¿verdad? Ahí entre donde excavaban donde ponían a los cadáveres, ¿verdad? A los muertos. Y eso es una imagen tan tremenda. Fíjense cómo nos va enseñando todo cómo estaba la condición, en este caso en particular de estos 2 endemoniados. Ellos tenían espíritus inmundos que vivían entre sepulcros, que esos lugares, lógicamente, donde se relacionan con la muerte, ¿verdad? Lógicamente la muerte, la impureza. Para los judíos era algo inmundo o impuro, ¿verdad? Que alguien se acercara o tocara un cadáver, ¿verdad?
¿Qué nos muestra esto? Nos muestra, hermanos, la destrucción, la muerte, el tormento que trae el diablo, ¿verdad? Y sus ángeles, a aquellos que les sirven, a los que abren puertas a su influencia en su vida. Era tan terrible que hizo que estas dos personas, creadas a la imagen de Dios, ¿verdad?, fueran separadas de los suyos. Vivían ahí entre los muertos. Terrible. Y fíjense qué tan tremendo. Que cuando el Señor va llegando, dice que ellos salen a su encuentro. ¿No les llama la atención que diga que ellos salen a su encuentro? ¿Y por qué salieron a ese encuentro? 29, gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? Casi como, ¿qué negocio tenemos nosotros? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Este es nuestro dominio, ¿verdad? Ese es nosotros tenemos aquí. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Vemos que estaban esclavizando a estas personas, estaban aterrorizando, ¿verdad?, a la gente de ese lugar. Pero, ¿cuál era su propósito de ellos? Atormentar. Juan 19, el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir. Es el propósito del diablo y ese es el propósito de sus servidores, los espíritus malignos: robar, matar y destruir. Su propósito con estas personas era matarlas. No solamente atormentarlas en la vida, ¿verdad?, sino matarlas. Cuando viene el Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Fíjense. Es increíble cómo los discípulos, cuando fue lo de la barca, ¿verdad?, están asombrados y diciendo: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedece? Qué interesante que en el mundo espiritual ya sabían quién era. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Lo reconocen. Saben quién tiene autoridad sobre todo, ¿verdad? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Se dan cuenta que ellos saben que solamente ellos están esperando el juicio de Dios. Va a llegar un día, ¿verdad?, en el que ellos, ¿verdad?, van a ser, ¿verdad?, castigados también. Van a recibir tormento eterno en el día del Señor. Pero ellos entraron en pánico, en terror. ¿Por qué has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Y todavía falta. Pero hermanos, el Señor viene a traer su reino. Viene a traer su reino de libertad, ¿verdad? Viene a liberarnos del pecado, del diablo y de sus demonios, ¿verdad? Y llega el momento en el que el Hijo de Dios viene a este mundo, hermanos, y nos trae tal libertad. Viene con tanta compasión que los demonios se aterrorizan, porque saben que les queda poco tiempo, ¿verdad? Dice como un comentarista, Matthew Henry, dice: es cierto, los demonios no tienen nada que ver con Jesús como Salvador, porque Él no vino a salvarlos. Hebreos 2:16 dice que el Señor no vino o no quiso rescatar a los ángeles que se rebelaron, pero sí quiso rescatar, ¿verdad?, a los que son de Abraham, los que tienen la fe de Abraham. Estos demonios no tienen ni esperan ningún beneficio de Él. Dice Matthew Henry: oh, la profundidad de este misterio del amor divino. Cómo estos hombres, estos endemoniados, tienen mucho más que ver con Cristo que estos demonios que no tienen nada que ver con Él. Vemos el amor de Dios. ¿Verdad? Salmos 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿verdad?, me asombro, dice. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria, y del Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y los has coronado de gloria.
Cómo el Señor, hermanos, tiene tanta misericordia de nosotros, compasión, que viene a nosotros en nuestra incredulidad, en nuestra duda, pero también en nuestra esclavitud, y nos rescata de la muerte, ¿verdad? De la oscuridad, y nos da vida, ¿verdad? Su tormento, hermanos, parte del tormento de los demonios era ser forzados a reconocer la excelencia que hay en Cristo y sin embargo no tenían parte con Él. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Maravilloso, están en presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Y no tienen parte con Él en cuanto a salvación. Ni siquiera lo desean, ¿verdad? Pero fíjense que sí tienen parte con Él como juez. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Él es el juez y el soberano de todo lo que existe, ¿verdad? Principados, poderes y autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Nada se escapa a su autoridad, ¿verdad? Y a su poder. Vemos el gran poder del Señor, hermanos, sobre el mundo sobrenatural, sobre el mundo espiritual. Leemos en el versículo 29, ¿verdad? 30 al 32. A cierta distancia de ellos estaban paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. ¿Qué vemos aquí? Marcos va a decir que eran como, bueno, uno de los evangelistas, exactamente me falta la cita, pero que eran más de 1000, creo que eran 2000 cerdos que estaban allá a la distancia, ¿sí? Y se acuerdan que también dicen los evangelistas, ¿cómo te llamas? Uno les dijo, me llamo Legión porque somos muchos, ¿no? Eran muchos demonios sobre estas personas. Pero ahora vemos, ¿qué dice el versículo 31? ¿Se dan cuenta? Y le rogaban los demonios, diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Esto nos enseña, hermanos, Satanás y sus servidores, los demonios, no pueden ir más allá de lo que Dios les permite. Y cuando el Dios Todopoderoso lo ordena, ellos deben abandonar la posesión de estos hombres. No pueden romper el cerco de protección que rodea al pueblo. A su pueblo, dice Matthew Henry. No pueden entrar ni siquiera en un cerdo sin su permiso. Eso nos muestra. Le rogaban al Señor, tan siquiera, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. ¿Qué dice? Eso nos enseña. Sin el permiso de Dios, un demonio no puede entrar ni siquiera en un cerdo. Y Él lo permite. Vayan. Dios, con fines sabios y santos, permite los esfuerzos de la furia de Satanás. ¿Qué pasó a continuación? Van hasta esos cerdos, ¿verdad? Y entran en ellos. ¿Y qué hacen? Los cerdos se van corriendo, ¿verdad? Y dice que se avientan por el acantilado y se ahogan, ¿verdad? Fíjense. Han dicho unos comentaristas, es un poco dudoso la presencia de cerdos ahí. En parte, la ley lo prohibía, ¿no? Los judíos no se les permitía tener cerdos. Y si los que cuidaban los cerdos o eran dueños de los cerdos eran gentiles, de todas maneras su negocio era un poco dudoso, ¿no? Entonces, recalca, hermanos, esto, la autoridad, el poder del Señor sobre el mundo natural y sobre el mundo espiritual, ¿verdad? Vamos a esta cita, hermanos, Lucas 11:20. Miren, leo el contexto 11, 14 y 15, ¿no?
Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios, ¿verdad? Vemos que Él libera a este demonio, la multitud se maravilla. Pero algunos dicen, no, es por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ahora el versículo, ¿cuál les había dicho? 20, ¿verdad? Dice el Señor, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, ¿verdad? Ahí vemos el propósito de la misericordia de Dios en la vida de estas personas. Él los libera, ¿verdad? De esta opresión demoníaca. Pero ¿qué muestra esto? Que el reino de Dios allá había llegado a ellos, ¿sí? No podían decir, no, el reino de Dios apenas va a venir, sino que el reino de Dios ya había llegado. ¿Y qué dijo Jesús? Yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. La voluntad del Padre nuevamente, ¿verdad? Ahí está tan claro, hermanos. Vemos la bondad de Dios invadiendo el mal en la tierra, ¿verdad? El amor de Dios llegando contra la malignidad y la malevolencia del mal. Vemos la bondad y el amor de Dios que salva a los hombres venciendo el mal que arruina a los hombres, dice Barclay. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. ¿Sí? Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Primera de Corintios 1:24. Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? Él es, hermanos, el Dios Todopoderoso. Y finalmente vemos la respuesta de la gente a su autoridad. Versículo 33 y 34. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron a todos, incluyendo lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Tremendo esto. Porque dice que cuando les llevan la noticia y oyeron lo que pasó, incluso lo de los endemoniados, toda la ciudad vino al encuentro de Jesús. Así como estos endemoniados vinieron al encuentro de Jesús, y Él libera a estas personas, pobres personas esclavizadas, ¿verdad? Y les da total libertad. De modo que dice que anunciaban el reino de Dios por todas partes, dice también los evangelios. Se convirtieron al Señor y ahora ya eran predicadores. Pero ¿qué pasa con mucha gente en esta ciudad? Como dice ahí, toda la ciudad, ¿no? O sea, una gran multitud de gente vino al encuentro de Jesús. Cuando vieron al Señor, vieron a Jesús, ¿qué dice? Le rogaron que se fuera de su región. Es algo tan terrible. Tan triste también. ¿A qué le temían? Si ya temían a estos endemoniados, ¿verdad? Que los aterrorizaban y ahora son libres. Pero cuando van al encuentro del que da libertad, el que rescata, ¿qué dice? Le rogaron que se fuera de su región. No sabemos si le temían, ¿qué le temían? A que se hiciera un escándalo más grande por el negocio al que se dedicaban, o a la pérdida económica, o a que cambiaran las cosas en donde estaban. Dicen algunos, estas personas prefirieron su propiedad al Señor. Posiblemente lo que más los motivaba era la avaricia, que amaban más los cerdos antes que al Salvador. Y esa es una enseñanza para nosotros también. Como han dicho también los comentaristas, ¿no? Hay muchos que aman a sus cerdos antes que al Salvador y así se quedan sin Cristo y sin la salvación de Él. Como ellos, desean que Cristo se aparte de sus corazones, porque Él destruiría aquello impuro, esos cerdos a los que se entregan para alimentar.
Y justamente el Señor abandonará a los que se cansan de Él y dirá en adelante: apártense, malditos, a los que ahora le dicen al Todopoderoso: apártate de nosotros. Concluimos así, hermanos. Vemos aquí el gran poder del Señor, su autoridad, ¿verdad?, sobre la naturaleza, sobre el mal. Pero vemos su misericordia para nosotros, su gran amor. Él vino a ayudarnos, a rescatarnos. Él vino a que, ¿verdad?, el Padre fuera glorificado. En la barca aprendemos que Él es digno de toda nuestra confianza, ¿verdad? Él es el Salvador y Él los mantendrá salvos, ¿verdad? Vemos su misericordia, que no teme bajar a la oscuridad misma con tal de rescatar a las almas. Y ahí tenemos, hermanos, a nuestro gran Salvador. En todo Él puede salvarnos. No hay poder, hermanos. No hay fuerza, como leíamos hace rato en Romanos 8, ¿verdad? Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Esta cita de Hebreos 2:17. Por tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, ¿verdad? Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, hermanos, y Él es digno de toda nuestra confianza, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, gracias por su palabra, porque nos recuerda lo importante. Fortalece y anima nuestra fe, Señor. En todo momento está con nosotros. En el momento de servir y en el momento de descansar. Donde quiera que estemos, Señor, sabemos que acude a nosotros en nuestra necesidad y nos rescata. Y no hay reproche en su voz. Y podemos orar: aumentanos la fe, Señor. Nuestra fe es poca, pero ha prometido que delante de su trono, Señor, podemos venir con toda confianza a presentarnos lo que somos, lo que tenemos y lo que nos pasa. Ayúdenos, Señor, y gracias porque su palabra consuela, conforta, fortalece, Señor. Y le damos gracias en esta mañana por su palabra, Señor, en su santo nombre, Jesús. Amén.